Anteriormente hemos estado estudiando el anterior domingo sobre la persona de Jesús. Y la persona de Jesús es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra esperanza, es el centro del plan de salvación de Dios para el hombre. Nosotros no podríamos predicar un evangelio sin Cristo, no podríamos dar una esperanza al mundo sin Cristo. Hablábamos de que Cristo es el centro de nuestra fe. Y cuando hablamos de la persona de Jesús, siempre nosotros tenemos a pensar en cuáles son las interrogantes que se tienen con respecto a Jesús. No es si Él existió. Es más, nosotros habíamos dicho de que Jesús es reconocido como un personaje histórico. Una de las evidencias de que Jesús es reconocido como un personaje histórico es la fecha en la cual hoy nosotros nos manejamos, que está en base al tiempo del nacimiento de Jesús. Todo se mide hoy en estos días en antes y después de Cristo. Así que la persona de Jesucristo es un personaje histórico. La persona de Jesucristo es alguien que evidentemente existió. Y el conflicto con Jesús no es su existencia. Uno habla con muchas personas que dicen creer en Dios y reconocen que Jesús existió, reconocen que Jesús pudo haber sido un buen hombre, fue un gran maestro que dio grandes enseñanzas, pero ese no es el conflicto con la persona de Jesús. Veíamos que el conflicto está en su identidad. Y la identidad de Cristo Jesús es lo que las profecías del Antiguo Testamento decían sobre Él, lo que Jesucristo dijo ser y lo que sus discípulos, sus seguidores, testificaron sobre Él. ¿Qué es lo que decían de Jesucristo? Es que Él era y es Dios. Veíamos el anterior domingo que la deidad de Cristo tiene evidencias comprobables. Veíamos 3 puntos en los cuales nosotros podíamos evidenciar que Cristo es Dios. Veíamos que Jesús posee títulos divinos. A Jesús se lo denomina como Dios sobre todas las cosas. A Jesús se le dice el gran yo soy. Jesús es llamado el Hijo de Dios. Jesús se le atribuye el título de Señor, el título de Rey de Reyes. Títulos que solamente posee Dios. Jesús recibe honores que son solo para el Padre y solo para Dios. Jesús recibe, dice, el mismo honor y la misma gloria y honra que recibe el Padre. Jesús recibe adoración. Hay muchos pasajes donde veíamos que Jesús recibe adoración y Él permite que le adoren. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él decía, solo a Dios adorarás. Pero también veíamos como una evidencia de que Jesús es Dios, que Jesús realiza funciones que solamente Dios puede hacer. Él es el creador. Juan 1 del 1 al 3. Vemos que Jesucristo perdona pecados, que solamente es algo que Dios puede hacer. Jesucristo se atribuye que Él es la vida, que Él es la resurrección. ¿Por qué? Porque es algo que solamente Dios puede dar. Él es el dador de la vida. Vemos que Jesucristo tiene el papel de el juez, aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cuando nosotros hemos pecado, la ofensa directa de nuestro pecado es a Dios mismo. Es decir, Cristo Jesús en el papel de juez porque Él es Dios. Y también veíamos que Él tiene toda autoridad, toda potestad. Hoy vamos a ver otras 3 evidencias de la deidad de Cristo. Vamos a ver, número 1, que Cristo tiene atributos que solamente le corresponden a Dios. Quiero que me acompañen a ver Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo aquí se lo describe de la siguiente manera. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Una descripción que se da de Jesucristo en este pasaje es aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta misma frase nos lleva a la idea del Génesis capítulo 1. Cómo Dios creó todo lo que nosotros podemos ver. Cómo Dios lo hizo con el poder de su palabra. Cuando nosotros vemos en Juan capítulo 1, versículo 1, que dice que Jesucristo es el verbo, el logos, es la palabra, nos habla de que Jesucristo fue aquel poder, fue la persona que daba vida, que creaba todas las cosas. Jesucristo mismo, Él es el que con el poder de su palabra, el logos, el verbo, sustenta todas las cosas. ¿De qué atributo nos habla de la persona de Jesucristo? ¿Qué atributo divino tiene aquel Dios omnipotente? Nos muestra que Cristo posee el atributo de todopoderoso, aquel que todo lo puede. Quiero que veamos un ejemplo en la palabra de Dios de la vida de Jesús, cómo Él mostraba y mostró su omnipotencia. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27 dice: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Creo que los discípulos hicieron una pregunta lógica. Ver a alguien ordenar a la creación, ordenar a los vientos, a las aguas, que se detengan, que se calmen y que le obedezcan. Ellos dijeron: ¿qué hombre es este? No es cualquier hombre, no es un hombre como nosotros, es diferente, es diferente. Cuando nosotros vemos a Jesús dando órdenes a su creación, vemos que se cumple lo que Jesús decía. Lo que dice el Evangelio de Juan cuando dice, versículo 11 del capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué le obedecen? ¿Por qué le obedece la creación a Dios? ¿Por qué le obedece la creación a Cristo? Porque Él es el dueño. Porque a Él le pertenece todo. Hay una profecía en Génesis capítulo 49 cuando se le está dando a cada uno de los hijos de Jacob. Y en esas profecías habla de que algún momento iba a venir Silo. Esa palabra que se refleja en esas profecías de Génesis se refiere a aquel que le pertenece todo. Iba a venir un día el dueño, el que creó todo, y es lo que dice Juan capítulo 1, verso 11, que a lo suyo vino, a lo que le pertenecía. Es por eso que vemos la obediencia de su creación, la omnipotencia que nos refleja que su creación, al ver su todopoderío de nuestro Dios, responde con obediencia. Primer cosa que quisiera que podamos evaluar nuestra vida. Cuando nosotros vemos la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo, presentado como el Dios sobre todas las cosas, y vemos que toda la creación obedece a su palabra, al poder de su palabra. Hermanos, nosotros, cuando vemos y oímos esta voz poderosa de nuestro Señor Jesucristo, Dios sobre todas las cosas, somos obedientes. Su omnipotencia nos debe llevar a la obediencia. En Marcos capítulo 4, cuando narra el mismo pasaje, presenta otro detalle sobre la reacción de los discípulos. Marcos capítulo 4, versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro:
¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Queridos hermanos, nosotros no vamos a ser obedientes a Dios como debemos serlo al contemplar a ese omnipotente Dios si no tenemos esa reacción que tuvieron los discípulos. ¿Cuál? Que temieron con gran temor. Si nosotros no tenemos temor de Dios, no vamos a ser obedientes. No vamos a ser obedientes. En estos tiempos se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido y lo hemos disfrazado con un mal concepto de intimidad, un mal concepto de cercanía. Creemos que estar cercano a Dios, creemos que tener una intimidad con Dios es faltarle respeto y reverencia. No. La intimidad no significa falta de respeto y reverencia. Nuestro Dios, el omnipotente, sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros vemos Salmo capítulo 2, quiero que me acompañen al Salmo capítulo 2, el verso 11. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. En el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 5, verso 1 y 2, dice, escucha Jehová mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de una intimidad, nunca nos olvidemos de a quién le estamos hablando, de con quién estamos tratando. No es cualquier persona, como decían los discípulos. ¿Qué hombre es este? No es cualquiera. No es. Es el Dios sobre todas las cosas. Y tenemos que tenerle temor, tenemos que tenerle respeto y reverencia al momento de acercarnos en esa intimidad. David en el capítulo 5 de Salmo muestra la intimidad que tenía con Dios. Porque le dice, Rey mío. Dice, Dios mío. Se lo apropia. Él es mi Dios y yo soy suyo. Él es mío. Pero quiero que notemos que en ningún momento Él saca del concepto lo que Dios es. Porque si bien le dice mío, le dice Rey mío. Reconoce lo que Dios es. Dice Dios mío. Queridos hermanos, ¿a qué nos debe llevar ver la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo? Aquel quien nosotros decimos tener como nuestro Señor, como Dios sobre todas las cosas. Bueno, número uno, nos tiene que llevar a una obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque su creación obedece al que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero esa obediencia no va a ser factible o no se va a reflejar en nuestras vidas si nosotros no tenemos temor de Dios. Temor de Dios. Queridos hermanos, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener temor de alguien que no conocemos? Que no conocemos. ¿Qué es lo que generó la impresión, el asombro de los discípulos? Al decir, tuvieron gran temor, fue porque vieron una parte de Dios en Jesús. Vieron que Jesús detuvo todo y tuvieron temor porque vieron algo. Conocieron algo más de Jesús. Conocieron su omnipotencia. Queridos hermanos, si nosotros no conocemos a Dios, no va y por ende no vamos a ser obedientes a Dios. ¿A qué nos debe llevar contemplar su omnipotencia? A tener temor, obediencia y conocerle. Jesucristo tiene atributos de Dios, veíamos su omnipotencia, pero también Jesucristo, dentro de los atributos que posee divinamente, vemos el atributo de la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 2, verso 24 al 25. Juan capítulo 2, verso 24 al 25 dice desde el 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía.
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesucristo dice que conocía a todos. Él no tiene necesidad de que tú y yo le reflejemos, le digamos qué es lo que hay dentro de nosotros, porque Él es lo que conoce cuál es la verdadera realidad en el corazón del ser humano. Marcos capítulo 2, el Evangelio de Marcos capítulo 2, verso 1 y 9. Marcos capítulo 2, desde el versículo 1 al 9, narra un momento cuando Jesús entra en Capernaum. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. La descripción que hace el escritor de este evangelio es todo lo que va a narrar en el versículo 7 es solamente un pensamiento que había en la mente de estas personas. No es que lo expresaron verbalmente, sino que simplemente lo cavilaban, lo pensaban, lo tenían en su mente. Verso 7 dice, ¿qué es lo que pensaban? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Y conocemos qué es lo que pasa luego. Pero ¿cuál es el detalle de esta historia? Jesús conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos y nuestros corazones. La persona de Jesucristo es aquel Dios omnisciente que se nos describe en varios pasajes del Antiguo Testamento. David le escribe en el Salmo 26. ¿A qué nos debe llevar conocer a ese Dios omnisciente? A decir lo siguiente: Júzgame, oh Jehová. Salmo 26, del versículo 1 en adelante. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Cuando nosotros vemos la omnisciencia de Dios, algo que no podemos negar, algo que no podemos evitar hacer, es pensar de que ese Dios omnisciente, al que nosotros tenemos como Señor y Cristo, como aquel Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados, Él escudriña lo más íntimo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Dios conoce todo lo que hay dentro de nosotros. No hay algo que nosotros podamos esconderle. No hay forma de que nosotros podamos engañar a Dios. Pablo a los Gálatas les escribe y les dice, no crean que Dios puede ser burlado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. Pero me llama la atención cómo David empieza diciéndole, júzgame, oh Jehová, escudriñame, pruébame, examíname. Quiero preguntar en este tiempo, nosotros estamos en la condición de decirle a Dios, Dios mío,
júzgame, evalúame, examina lo más íntimo de mi ser. Queridos hermanos, ¿sabe? Aun cuando no sea la expresión de nuestro corazón decirle, júzgame, evalúame, déjame decirte que Dios ya nos ha escudriñado, ya ha visto lo que hay en nuestro corazón, ya ha probado lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros en este tiempo? ¿Hay verdad? ¿Hay iniquidad, pecado? En el Salmo 139, dice del verso 1 al 6, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Cuando nosotros vemos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo es ese Dios omnisciente, no podemos obviar esta verdad, que Dios examina nuestro corazón. Dios examina nuestro corazón. Dios evalúa las intenciones de nuestro corazón. En Isaías capítulo 1, no vamos a verlo, en Isaías capítulo 1, el escritor menciona cuál es el sentir de Dios ante los sacrificios. El pueblo de Israel creía que simplemente a Dios le interesaba la grosura del carnero, le interesaba simplemente ver el sacrificio. Pero no, Dios les dice, estoy hastiado de vuestros sacrificios. ¿Por qué? Porque viven en maldad, porque sus pecados me han hecho hastiar de ustedes. Queridos hermanos, Cristo omnisciente, el Dios sobre todas las cosas, no ve nuestras obras, ve las intenciones de nuestro corazón. ¿A qué me lleva esto? Primeramente me lleva a un momento de pensar en el amor de Dios a mi vida. ¿Por qué? Porque aquel Dios que lo conoce todo, conoce la miseria de mi corazón. Aquel Dios que lo conoce todo, sabiendo lo sucio que soy como pecador, Él no estimó nada con tal de ir a aquella cruz y rescatarme, aun cuando no merezco nada. Pero ahora, ¿a qué me debe llevar ver la omnisciencia de Dios? ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo? 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo nos va a decir, preséntate a Dios. Preséntate a Dios. Tengamos en cuenta que Dios nos examina, Dios nos escudriña, porque vemos que es omnisciente, que Él lo sabe todo. Pero el apóstol Pablo nos dice, procura con diligencia. Esa frase viene de una raíz que significa esfuérzate. Sé ferviente en esta labor. Procura con diligencia. ¿Cuál es la labor que debemos esforzarnos y ser fervientes en alcanzar? Que al presentarnos a Dios, seamos aprobados. Seamos aprobados. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué significa esta palabra aprobado? Significa aceptable. Seamos aceptables ante Dios. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 7 en adelante dice, pero cuántas cosas eran
para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿A qué nos debe llevar? Ver su omnisciencia de nuestro Dios. Nos debe llevar a intentar alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Por lo cual fui alcanzado. El apóstol Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado. Estamos hablando de que para presentarnos a Dios debemos procurar con diligencia presentarnos y ser aprobados. Bueno, para empezar, el apóstol Pablo dice, no somos aprobados por mi justicia. No es mi propia justicia. Somos aprobados por la fe en Cristo. Pero una vez que somos aprobados por la fe en Cristo, nos dice lo que dice el verso 2. Sino que prosigo por ver si logro asir. Esa palabra asir significa agarrar, alcanzar. Dice, por ver si logro agarrar, alcanzar aquello por lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Cuando nosotros pensamos en la omnisciencia de Dios, que Él lo conoce todo, obviamente vamos a decir que yo soy aprobado delante de Dios no por mi propia justicia, sino por la fe en Cristo. Pero el apóstol Pablo en este pasaje de Filipenses afirma lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros queremos ser aprobados por Dios, queremos ser aceptables ante Dios. Bueno, hemos sido aceptos en el amado, pero tenemos el llamado de alcanzar aquello por lo cual hemos sido alcanzados. ¿Qué es eso? Aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Dice que procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Esa misma frase, no tiene que avergonzarse, es la misma palabra que nosotros encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, cuando da los requisitos a los obispos y dice versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Cuando vemos que el apóstol Pablo nos dice que nosotros nos presentemos de una forma que no tengamos de qué avergonzarnos, nos está diciendo que debemos vivir de una forma irreprensibles. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? ¿Qué significa la palabra irreprensible? Alguien que no merece reprensión. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que el que dice estar firme, mire que no caiga. Alguien irreprensible no es alguien que no peca, no es alguien perfecto. Alguien irreprensible, alguien que no merece reprensión, es alguien que vive cuidadoso de no caer. ¿Por qué? Porque sabe que puede caer. Alguien irreprensible es alguien que conoce sus debilidades y por esa misma razón está atento para no caer. ¿Por qué? Porque quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tenemos un Dios omnisciente. ¿A qué nos debe llevar su omnisciencia? Saber que Él lo sabe todo. Saber que Dios examina lo más íntimo de mí. Saber que Dios escudriña mis pensamientos y mi corazón.
Por lo cual, al momento de presentarme ante Dios, debo procurar con diligencia presentarme aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dios muestra sus atributos. Tenemos a Cristo, que es Dios y posee atributos divinos. Otro atributo que nosotros vemos de la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hablando de Jesús en su función como sumo sacerdote en el plan de salvación, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mateo capítulo 11, versos 4 al 6. Mateo capítulo 11, versos 4 al 6 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Queridos hermanos, ¿qué atributo de Cristo vemos? ¿Qué atributo Cristo posee de Dios? Que Él es sin pecado, que Él no tuvo tropiezo en este mundo. Dios es santo. Cristo es santo porque posee esos atributos, porque Cristo es Dios. Cristo es Dios. Primera Juan capítulo 3, versículo 5. Primera Juan capítulo 3, verso 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Cristo, Dios sobre todas las cosas. Cristo santo, sin pecado, sin mancha. ¿A qué nos debe llevar a contemplar la santidad de nuestro Señor Jesucristo? Primera Pedro capítulo 1, versos 13 al 16. Primera Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Queridos hermanos, cuando nosotros contemplamos la santidad de nuestro Señor Jesucristo, no podemos ignorar que esa santidad también demanda de nosotros. Esa santidad Él demanda de nosotros. Y queridos hermanos, en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, el apóstol Pablo nos va a decir una verdad con respecto a esa santidad. Primeramente dice, verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando nosotros hablamos de la santidad de nuestro Dios, de Cristo, y lo que Él demanda de nosotros, tenemos que entender que nosotros hemos sido hechos santos posicionalmente. El apóstol Pablo, cuando escribe en alguna de sus cartas, en Filipenses capítulo 1, verso 1, le escribe a los santos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha santificado para que podamos tener entrada, acceso al Padre. Hemos sido santificados. Dios nos ve como santos, pero también somos llamados a santificación. Somos llamados a vivir en santidad, porque hemos sido hechos santos posicionalmente, pero necesitamos progresivamente en el proceso de nuestra vida alcanzar esa santidad por la que Cristo
ya nos puso en el Padre. ¿A qué nos debe llevar ver la santidad de nuestro Señor? Nos debe llevar a contemplar de que, así como Él es santo, nosotros debemos buscar vivir en santidad, apartados del pecado, apartados del pecado. Hoy en día utilizamos conceptos como un concepto erróneo de la gracia de Dios. Pero queridos hermanos, el apóstol Pablo nos dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros hemos sido rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido lavados, hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿cómo viviremos aún en el pecado? En ninguna manera es la respuesta del apóstol Pablo. En ninguna manera. Queridos hermanos, Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos anhelar vivir en santidad, en una vida que agrade a nuestro Dios. Dios, sus atributos. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo mostrándonos su deidad a través de su omnipotencia, su omnisciencia, su santidad. Pero también vemos su justicia. En Hechos capítulo 3, verso 14. Hechos capítulo 3, verso 14 dice: Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese a un homicida, el justo. Primera Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera Pedro, verso 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por nosotros los injustos. ¿Qué significa la palabra justo? Significa inocente, sin culpa, aquel que está y hace las cosas a la medida. Él es nuestro Señor Jesucristo, justo, alguien que hace las cosas perfectamente, inocente. Romanos capítulo 5, verso 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos su justicia, también contemplamos que así como con su santidad, Él nos ha hecho justos, nos ha justificado a través de su obra. Y podemos contemplar y glorificar a nuestro Dios justo. Él es soberano. Él es soberano. En Isaías capítulo 45, Isaías 45, desde el verso 9, dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiesos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Queridos hermanos, cuando nosotros vemos a Cristo, también contemplamos este atributo. En Mateo capítulo 28, versículo 18, vemos al hacedor hecho hombre afirmando que toda potestad le es dada. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, el soberano. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 6. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 12 al 16. Dice: pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, al cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo,
que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula de represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cuando se lo menciona en este pasaje y hace referencia a Jesucristo, lo presenta como el solo soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué significa la palabra soberano? La palabra soberano significa aquel que porque le pertenece todo, hace lo que Él quiere. Por eso veíamos el pasaje de Isaías, cuando se nos dice, ¿quién le dirá al hacedor? ¿Por qué haces esto? Es lo mismo que vemos cuando leemos el libro de Job, cuando él ve que en su vida no entendía muchas de las cosas que estaban pasando, y Dios le dice, ¿tú vas a contender conmigo? Job capítulo 40, versos 6 al 9. Job 40, 6 al 9. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Queridos hermanos, cuando hablamos de la sabiduría, de la soberanía, hablamos de que tenemos aquel Dios en que no hay nadie que pueda contender con Él y decirle, ¿por qué haces esto? ¿A qué me debe llevar a pensar en aquel Dios soberano? En ese Señor Jesucristo que dice, toda potestad me es dada, yo puedo hacer y deshacer. Job 42, del 1 al 5, nos muestra a qué debemos llegar al contemplar su soberanía. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos y contemplamos la soberanía de Dios, nos debe llevar a decir, Señor, al ver que tú puedes hacer lo que quieres, contemplo que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, no podemos separarlo, porque no tenemos a un Dios que es tirano y tirano a lo malo, sino que tenemos que es un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios sabio, que Él es soberano con esa armonía entre todos sus atributos. Vamos a ver un último atributo que presenta a nuestro Señor Jesucristo, es su eternidad. Su eternidad. Juan capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan capítulo 8, verso 58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el principio y el fin. En Apocalipsis capítulo 1 se lo presenta como el alfa y el omega, el principio y el fin. Nuestro Dios eterno hecho hombre. Queridos hermanos, cuando veo la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, hay un pasaje que me conmueve.
que es Cristo en la cruz, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Queridos hermanos, en toda la eternidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, en una armonía, en una unidad en esencia, pero por un solo momento sufre un distanciamiento entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo llevaba nuestro pecado, porque el Hijo cargaba nuestras culpas en sus hombros en aquella cruz. Su eternidad, en aquel momento el Hijo, el Eterno, cerraba los ojos, muriendo en nuestro lugar, para poder pagar nuestra deuda y reconciliarnos consigo mismo. El Hijo, el Eterno, moría en manos de pecadores para poder presentar su ofrenda, el sacrificio por nuestros pecados al Padre. Y existía ese distanciamiento único en toda la eternidad entre Dios y el Padre. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Hay evidencias de la deidad de Cristo. Cristo posee atributos que solo pueden ser y son de Dios. Número 2, evidencia sobre la deidad de Cristo. Decíamos que Él posee atributos, pero 2, Él dijo ser Dios. Él dijo ser Dios. En Juan capítulo 10, verso 22 al 23, dice, Juan capítulo 10, verso 30 en adelante, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Una evidencia de la deidad de Cristo es el testimonio mismo de Jesús. Queridos hermanos, nosotros no podemos llegar a ser como aquellas personas que dicen, Jesús fue real, Jesús fue un buen maestro, fue un profeta, fue un buen líder, pero Él no fue ni es Dios. Josh McDowell, en su libro Más que un carpintero, él presenta una propuesta de solamente 3 opciones ante la pregunta de Jesús a sus discípulos. ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? Él dice solamente hay 3 opciones. Número 1, él dice, Jesús es un mentiroso. Si Jesús no es Dios, entonces, primera opción, él dice, entonces es un mentiroso si no es Dios. ¿Por qué? Porque él dijo serlo. ¿Qué lo hace ser un mentiroso? Que lo haya hecho conscientemente, engañando a muchas personas diciendo soy Dios y no lo es. Número 2, ¿qué otra opción hay ante el testimonio de Jesús al decir que es Dios? 1 es un mentiroso, número 2 es un lunático, un loco. Porque si no lo hizo conscientemente, entonces si lo hizo inconscientemente es un loco. Como si apareciese cualquiera diciendo yo soy Dios. Porque Él lo dijo ser. Y la tercera opción es que Él sea verdaderamente lo que dijo ser, Dios. ¿Quién dice ustedes que soy yo? ¿Quién dicen? Bueno, no creo que sea un mentiroso, porque todo lo que Él dice se cumple, porque su palabra es verdad, porque Él es la verdad. Un lunático no puede tener la sabiduría y la elocuencia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en Mateo capítulo 16, cuando el apóstol Pedro responde a aquella pregunta,
Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos el testimonio, vemos lo que Jesucristo dijo ser, que dijo ser Dios, debemos llegar a esta misma respuesta del apóstol Pedro, es decir, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel Dios sobre todas las cosas, aquel Dios sobre todas las cosas. Evidencias de la deidad de Cristo es que por aquel testimonio, por aquel dicho de Cristo de decir que Él es Dios, fue crucificado. Él fue crucificado por el delito de blasfemia. Él fue crucificado por ese delito. Cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 26 el juicio que le hacen los fariseos, Mateo capítulo 26 del verso 59 al 65, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Recordemos que los fariseos sabían a qué se refería cuando ellos decían el Hijo de Dios. Era el título que se le da, el Hijo, aquel que comparte esencia con el Padre, Dios mismo. Le estaban preguntando: dinos si tú eres el Dios hecho hombre, dinos si tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Verso 74, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesucristo dijo ser Dios. Y el versículo 65, Caifás dice: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? Cristo fue crucificado por blasfemia. ¿Por qué? Porque Él dijo ser Dios. La pregunta es: ¿quién es Cristo? ¿Quién dices tú que es Jesús? En Juan capítulo 11, verso 17 al 27. Juan capítulo 11, desde el verso 17 al 27 encontramos cuando muere Lázaro y Jesús llega, vamos a decir tarde porque Él nunca llega tarde. Pero dice versículo 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina con una pregunta diciendo: ¿crees esto? ¿Crees esto? Marta le responde, versículo 27, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Queridos hermanos, en esta mañana, cuando contemplamos el testimonio, los atributos de Cristo como Dios,
La pregunta es, ¿tú crees esto? ¿Crees que Él es el Dios sobre todas las cosas? ¿Crees que Él es el gran yo soy, el omnipotente, el santo, el justo, el soberano y eterno Dios, el creador de todo? ¿Lo crees? ¿Crees que Él es la resurrección y la vida, el dador de la vida, el dueño? ¿Lo crees? Me encanta como Marta dice, sí Señor, yo he creído. Queridos hermanos, yo esta mañana puedo decir con gozo, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La pregunta es, ¿tú lo has creído? Último, hay evidencias de la deidad de Cristo, atributos de Dios. Número 2, Él dijo ser Dios. Y número 3, las exigencias del sacrificio nos mostraba que solo Dios podía cargar nuestros pecados. Solo Dios podía cargar nuestros pecados. ¿Cuáles eran las exigencias que Dios tenía en base a quién debía pagar el pecado? Para empezar, el hombre había cometido el pecado. En Génesis capítulo 1 vemos Dios creando. Génesis capítulo 2 vemos Dios dando las instrucciones. Génesis capítulo 3 encontramos la caída del hombre y las consecuencias de la caída, pero también encontramos la promesa de una solución, la promesa de una restauración de la relación. Pero el problema era del hombre, era del ser humano. Así que quien tenía que solucionar el problema tenía que ser un hombre, un humano. Es por eso que encontramos que Pablo hace la referencia en Romanos capítulo 5 del viejo Adán y el nuevo Adán como los representantes de la humanidad. Había características específicas que debía cumplir aquel que iba a ser el sustituto. En el Antiguo Testamento encontramos figuras de ese sustituto. Encontramos la figura del Cordero en Éxodo capítulo 12, versículo 5. Éxodo capítulo 12, verso 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ya nos estaba mostrando que aquel sustituto tenía una característica, tenía que ser sin defecto, sin defecto. En el pueblo de Israel se sacrificaban, se hacían los sacrificios diarios, pero también había el sacrificio anual. Y en ambos había la característica de que aquel animal que iba a ser ofrecido en holocausto tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto, sin mancha. Cuando nosotros vemos en Juan capítulo 1, versículo 29, al Señor Jesucristo acercándose y a Juan el Bautista viéndolo llegar, decir, he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos muestra que Cristo Jesús, Dios sobre todas las cosas, era el único que podía ser el Cordero perfecto. Era el único que cumplía con el requisito de sin mancha, sin defecto, perfecto. Era el único. Era el único que podía cumplir con el requisito de que aquel quien lo ofrece. En el Antiguo Testamento encontramos que el sacerdote, habían los sacerdotes que ofrecían diariamente los sacrificios. Y ellos tenían que ofrecer primeramente sacrificio por sus pecados y luego ofrecer el sacrificio por la otra persona. Aquel sumo sacerdote que ofrecía el sacrificio anual por todo el pueblo tenía que ofrecer sacrificio por su pecado primeramente y luego por los del pueblo. ¿Por qué? Porque el requisito era, para ofrecer el sacrificio era necesario tener una íntima relación con Dios, estar sin pecado. Es por eso que en Hebreos capítulo 7, verso 23 al 26 se lo presenta a Cristo como aquel sumo sacerdote puro, santo y sin mancha que nos convenía a nosotros. En Hebreos capítulo 10, verso 11 al 14. Hebreos
capítulo 10, verso 11 al 14 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitarlos, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros en esta mañana nos gloriamos. ¿Por qué? Porque evidencia de que Cristo es Dios es que solo Dios podía cargar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es el único que cumple con los requisitos de santidad, de perfección, sin mancha. Era el único que podía satisfacer su justicia. Era el único que podía satisfacer su justicia. Permítame leer un último versículo. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 21. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquel que solo podía cargar nuestros pecados, Dios sobre todas las cosas, el perfecto, se hizo hombre. Se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, yendo a la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Queridos hermanos, tenemos evidencias de que Cristo es Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Tiene atributos de Dios. Tiene funciones que solamente Dios hace. Él dijo ser Dios. Y por último, su obra, su sacrificio nos muestra su persona, su santidad, reflejando que solo Dios podía cargar nuestros pecados. Que el Señor nos ayude a contemplar a aquel Señor Jesucristo como el Dios sobre todas las cosas. Oremos.